Gusto volvernos a reencontrar en esta ocasión para continuar estudiando la palabra de Dios. Estamos en una serie titulada Victoria en las batallas de la vida. En esta ocasión debemos de tratar el tema número 6, titulado Josafat versus una gran crisis, en Segunda de Crónicas, capítulo número 20. Hoy nuestro tema va a girar en torno a la batalla que todos enfrentamos contra las crisis. Hay diversos tipos de crisis: crisis familiares, crisis personales, crisis sentimentales, crisis financieras o aún, como lo que estamos viviendo en esta ocasión, una pandemia a nivel global que vendría a ser una crisis de salud. Así que, ¿qué hacemos cuando vienen las crisis? En esta ocasión vamos a ver en las Sagradas Escrituras a un personaje muy poco conocido por nosotros. Digo muy poco conocido porque así nada más no predicamos sobre él. Era un rey del reino de Judá llamado Josafat. Pero previo a esto vamos a mencionar que la gran verdad que vamos a estar repitiendo durante esta enseñanza o se va a sobreentender es que el pecado nos vuelve inútiles para Dios. Y el ejemplo vivo de esta verdad es que la mayoría de los reyes de Israel y Judá lo fueron así. El pecado vuelve inútil a una persona para los planes de Dios, para los proyectos de Dios, para lo que Dios quiere hacer en la vida de una persona, lo que Dios quiere hacer en la vida de una familia, lo que Dios quiere hacer en la vida de una iglesia aún. El pecado obstruye el poder de Dios, por decirlo de esta manera. Entonces, ya que vamos a hablar sobre Josafat, lo primero que vamos a ver en esta mañana es un poco de historia sobre Josafat. Lo primero que vamos a decir de él es que Josafat fue un rey bueno. La historia de él la encontramos también en Segunda de Crónicas, en el capítulo 17, donde se nos dice básicamente de que Josafat buscó a Dios y obedeció sus mandamientos. Algo bueno que él tuvo es que no adoró a las imágenes de Baal, así que él no aceptó la idolatría como parte de sus prácticas religiosas. Más bien él hizo todo lo posible para destruir la idolatría que estaba establecida entre los reyes de Judá. Otra cosa que queremos mencionar es que Josafat escogió hacer un pacto con un rey malo, con Acab, el rey de Israel. Segunda de Crónicas, capítulo 18, nos cuenta esto, de que el rey Josafat, que reinaba en la parte sur de Israel, hizo un pacto con el rey de Israel, que era de la parte norte. El rey del norte, el rey de Israel, era un rey malo en el sentido espiritual. No le convenía a Josafat. Josafat era un creyente. Por lo que vemos en el relato bíblico, Josafat era un hombre no solo creyente, sino temeroso de Dios. Pero él cometió el error de hacer un pacto con un rey malo. Él hizo amistad. Por eso es que en sus notas hemos colocado donde dice: una mala decisión que él tomó fue relaciones erradas nunca producen resultados positivos. Y eso es algo que todo creyente debe de tener presente siempre en su vida. Si usted va a tener una amistad, cerciórese que esa amistad sea un hombre de Dios, una mujer de Dios, porque relaciones con gente errada a la larga no trae ningún resultado positivo. Josafat fue persuadido a participar en una guerra donde no debería de haber estado involucrado. Él se metió en una guerra con su amigo, el rey del norte, y así entraron a una batalla que a él no le competía nada, él nada tenía que ver en este asunto. Pero como eran amigos, él fue en ayuda de su amigo. Y el resultado de esto es que casi murió, pero Dios lo rescató, según el relato que aparece en Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículos 30 y 32. Los enemigos quisieron matarlo a Josafat, pero él clamó a Dios en plena batalla
y Dios oyó su petición y lo rescató, impidiendo así que Josafat muriera. Producto de esto es que Dios reprendió a Josafat y quedó con un reino debilitado. Así que Josafat ahora se encuentra en una posición no muy buena, por decirlo así, porque en ese momento recibe la reprensión de Dios. Y qué bueno recibir la reprensión de Dios, ¿verdad? Porque cuando Dios nos reprende a través de su santa palabra, eso va a formar nuestro carácter. Pero aquí encontramos que consecuencia de las malas decisiones que él tomó es que su reino estaba debilitado. Podía ser fácilmente atacado por cualquier ejército extranjero y podía ser derrotado. Bueno, y justamente ese es el contexto que nos hace entender un poquito sobre quién fue Josafat, qué hizo y cuál era la situación en ese momento. Recuerde usted que el reino estaba debilitado. Entonces, en segundo lugar, o la segunda parte del sermón es una pregunta que dice, ¿qué debe hacer cuando usted se enfrenta a una gran crisis? Porque las crisis llegan en el momento menos pensado. Nosotros no tenemos agendado una crisis. La crisis llega, la crisis toca la puerta de nuestra vida, la crisis toca la puerta de nuestro hogar, la crisis toca la puerta de nuestra iglesia, la crisis toca la puerta de nuestro país y la crisis llega. Nadie lo pide, pero llega. Entonces, tenemos que estar preparados para cuando llegue la crisis. Por eso es que la pregunta es, ¿qué debe hacer cuando usted se enfrenta a una gran crisis? Yo creo que lo primero que hay que hacer es acudir primero a Dios. Acudir primero a Dios. Lo primero que hay que hacer es doblar rodillas. Lo primero que hay que hacer es humillarse ante el Señor y decirle, Señor, hay este problema. Observemos qué hizo Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 9, dice así. Después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos amonitas le declararon la guerra a Josafat. Claro, era el momento que los enemigos podían aprovechar para destruir el reino de Judá, porque hemos dicho que el reino estaba debilitado a causa de una mala decisión que había tomado el rey Josafat. Así que le declaran la guerra con la intención de destruir a Judá. El versículo número 2 dice, llegaron mensajeros e informaron a Josafat, un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto, ya está en Hasezón Tamar. Este era otro nombre para Engadi. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Observe usted, por favor, en el versículo 3 dice que cuando él, como cualquier ser humano, oye la noticia, quedó aterrado. Pero, ¿qué hizo inmediatamente? El texto bíblico dice que le suplicó al Señor que lo guiara. Y encima de eso ordenó que todos en su reino tuvieran ayuno. Este hombre es un buen ejemplo de qué hay que hacer en una crisis. Llega la crisis, en el momento es un impacto para nosotros, pero lo primero es qué dice Dios. ¿Qué quiere Dios en toda esta situación? Versículo 4. De modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén, frente al nuevo atrio del templo del Señor, y oró diciendo, oh Señor Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo, tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra, tú eres fuerte y poderoso, nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expulsaste a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel? ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham?
Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron, cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves y tú nos oirás y nos rescatarás. Qué gran fe de este varón y del pueblo que le seguía a él. Pero ahí en sus notas hemos colocado el Salmo 50:15, donde dice, luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Hermanos, qué preciosa y buena promesa de parte de Dios. Llámame cuando tengas problemas. A Dios hay que llamarlo. Como dice en el libro del profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero también hemos colocado ahí Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, donde dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar, porque ciertamente muchas veces no sabemos qué camino tomar, no sabemos aún qué hacer, no sabemos qué decisión elegir, no sabemos por dónde ir. Entonces, lo mejor que podemos hacer en el momento de crisis es buscarlo a Dios, pedir la dirección de Dios, decir, Señor, aquí estoy en medio de una situación difícil, necesito tu dirección, necesito tu ayuda, ayúdame, estoy en un problema, así como Josafat. Ahora, cuando usted acude a Dios, lo primero, número uno, admita la realidad del problema. O sea, no piense usted o no trate de aparentar que el problema es pequeño, exactamente, ¿no? Tal como dice en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 10 y 11, donde dice, ahora mira lo que los ejércitos de Amón, Moab y del monte Seir están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Así que aquí lo que él está diciendo Josafat a Dios sencillamente es, Señor, nosotros cuando pudimos haberles hecho daño a ellos, no se lo hicimos. Pero mira cómo se portan ahora con nosotros. Aquí hay un problema, Señor. Entonces, letra A en sus notas dice, identifíquelo claramente. O sea, usted tiene que identificar cuál es el problema. El problema es este. La crisis es esta. Ahora, ¿por qué hay que identificar la crisis? Porque la crisis, hermano, tiene que ser identificada para acudir en oración a Dios. Y acudiendo a Dios en oración podemos pedir la ayuda de una manera puntual al Señor. Por eso identifique la crisis que se le ha presentado. Letra B, no juegue y no trate de encubrir el hecho de una crisis. Crisis es crisis. Dígale al Señor, hay este problema ahora. C, no caiga en la trampa de negar la realidad. A veces tratamos de esconder la cabeza bajo tierra y decir, no hay un problema, el problema hay. Hay que enfrentar el problema, pero no enfrente solo el problema. No enfrente el problema usted sola. Usted y yo debemos acudir a Dios cuando hay problemas. Número 2, no confíe en la carne. O sea, no confíe en sus fuerzas humanas. No confíe en usted como ser humano. Es decir, hay que confiar en Dios, ¿verdad? En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, la primera parte dice, oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. Observe cómo Josafat, el rey de una nación, reconoce que hay una impotencia, hay una debilidad de parte de ellos.
Señor, yo no puedo, mi carne no tiene fuerzas para tomar decisiones, mi carne no tiene fuerzas para enfrentar la crisis, por eso es que acudo a ti en oración. Así que, letra A, nuestra carne es lo que impide que miremos a Dios como nuestro único recurso. Nuestro único recurso es Dios. Debemos admitir nuestra impotencia e ignorancia. A su momento leímos en Proverbios 3:5, donde dice, no dependa de tu propio entendimiento. Cierto, no busquemos todo hacerlo con nuestras fuerzas, nuestro entendimiento, nuestra sabiduría. Dios es nuestro único recurso para enfrentar la crisis. Número 3, concéntrese en Dios. La última parte del versículo 12 que acabamos de leer dice, no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Esa es humildad, hermanos. Cuando uno le dice a Dios, Señor, ¿qué hago? Señor, no sé qué hacer. Por eso es que te pido ayuda a ti. Eso se llama humildad ante Dios. Esto es alabanza genuina, porque la alabanza brota de un corazón humilde. La alabanza nunca sale de un corazón altivo. La alabanza verdadera, genuina, sale de un corazón humilde. Hermanos, hay que concentrarse en Dios. El próximo paso para dar depende de Dios. El próximo paso depende de Dios. Es decir, si le pido ayuda a Dios, entonces tengo que confiar solo en Dios. Hay una nota que hemos colocado ahí en sus apuntes que dice, si miramos a nuestros problemas o a nuestras debilidades, quedaremos desesperados. No así cuando nos concentramos en Dios. La alabanza no está centrada en el problema o en el ser humano, sino centrada en Dios. Hermano, esto es cierto. La alabanza no está centrada en el problema o en el ser humano, sino centrada en Dios. Toda alabanza, toda gloria es solo y únicamente para Dios. Algo muy importante en el 4 dice, espere en Dios hasta que, espere en Dios hasta que. Ahí leamos el versículo número 13, donde dice, mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto con sus esposas, sus hijos y a unos niños pequeños. Usted me dirá, pastor, ¿y qué dice este versículo? Primero, recuerde lo que dice los versículos anteriores. Vino la crisis, el rey reunió al pueblo, clamaron a Dios, hasta el versículo 12 le han hecho una petición a Dios. Ahora, salteándonos el versículo 13 al 14, en el 14 encontramos que ya llega la respuesta. Pero en el medio, entre la petición formulada y la respuesta que llega, está el versículo 13. Y el versículo 13 dice que el pueblo se quedó ahí en su lugar. Todos, hombres, mujeres, niños, todos se quedaron ahí en el lugar donde estaban, como diciendo, ¿no? Señor, te hemos hecho una petición. Creemos que tú nos vas a responder, pero aquí nos quedamos sentados, por decirlo así, esperando tu respuesta. Eso se llama esperar en Dios. El esperar en Dios nunca es tiempo perdido. A veces hay gente que no tiene fe en Dios y dice, ¿por qué pierdes tu tiempo? No, Señor. Si yo estoy esperando en Dios, es tiempo bien invertido. Estoy haciendo lo mejor que puedo hacer, esperar en Dios. Recuerde usted, no siempre Dios responde cuando nosotros queremos y la forma en que nosotros queremos. Dios es Dios y Él responde cuando Él sabe que debe de hacerlo y en la forma que debe de hacerlo. En la letra B dice, la espera, o sea, el esperar en Dios, debe ser un tiempo de 4 cosas. Primero, meditación, de investigación,
de purificación y de sometimiento. Queridos hermanos, estamos en un tiempo de espera. Estamos en un tiempo de silencio, por decirlo así. Y debemos de aprovechar este tiempo que se nos ha concedido para meditar, investigar la palabra de Dios, para purificar nuestro corazón y para someternos a Dios. Espere hasta que Dios hable o actúe. Espere hasta que Dios hable o actúe. Ya hemos hablado anteriormente algo similar cuando hemos dicho de que Dios nos va a hablar a través de la Biblia. Hay que esperar hasta que encontremos palabra de Dios para nosotros. O hay que esperar hasta que veamos que Dios está actuando y como Dios actúa, Él tiene que moverse y hacer las cosas a nuestro favor. Pero queridos hermanos, esto nos lleva a la tercera parte del sermón, donde dice, y Dios habló. Porque recuerde usted que hasta el versículo 12 habían tratado la crisis, habían pedido a Dios. El versículo 13 estaban esperando. Ahora en el versículo 14 viene el hecho de que ahora Dios habla. Y dice lo siguiente, versículos 14 al 17. El Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Se llamaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Dijo, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Qué tremendo mensaje de Dios. Mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Hermanos, el versículo 17 que acabamos de leer es un tremendo y poderoso mensaje para Josafat en ese momento y para nosotros. Porque si ya le hemos hecho un pedido a Dios en oración, hemos esperado la respuesta divina y la respuesta llega y el versículo 17 dice sencillamente, quédense quietos, observen la victoria del Señor. Ustedes no van a tener que luchar. Mañana habrá victoria. Hermanos, yo les aseguro que en ese momento racionalmente ni se entendía, pero es ahí donde entra la fe, la confianza en Dios, que Dios es el que toma el control de todo en cualquier crisis que se nos presenta. Por eso, si usted ora a Dios en una crisis, confíe en que Él va a obrar y Él va a tomar las medidas necesarias para podernos asegurar una salida tranquila en medio de la crisis. Dice en sus notas, cuando Dios habla, afirme lo que ha dicho. ¿Cómo es eso, pastor? Es que hay que creerlo, hay que proclamarlo. El versículo 18 al 20 dice, entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, buena actitud, ¿verdad? Orar a Dios. Y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Porque hermanos, el líder tiene que ser el ejemplo siempre en todo. Vamos a Dios, el pueblo sigue. Vamos a Dios también dice el pueblo. 19. Después los levitas de los clanes de Coac y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor Dios de Israel. Temprano a la mañana siguiente el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino el rey de Josafat se detuvo y dijo,
Escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén. Crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito. Hermanos, uno tiene que afirmar lo que Dios dice primeramente en su mente y en su corazón. Afírmelo, créalo, esté convencido en su mente y en su corazón de la voluntad de Dios. Luego, proclámelo con sus labios, repítalo en voz alta a otros. O sea, es decir, creo lo que Dios dice y como lo creo, lo digo, lo proclamo, lo anuncio de que Dios ya me mostró qué va a hacer a mi favor en medio de esta crisis. Eso se llama fe. Pero, número 2, comprométase a obedecer. Porque, hermano, muchas veces solamente pedimos la intervención de Dios, pero no hay un compromiso a obedecer. El versículo 21 dice, después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Porque, hermanos, habían escuchado hasta el versículo anterior cuál era la voluntad de Dios. Entonces, ahora vamos a poner en práctica la voluntad de Dios. O sea, esa es obediencia. La obediencia consiste en hacer lo que Dios exactamente pide. O sea, lo que Dios pide, esa es obediencia, queridos hermanos. Cuando uno obedece a medias, no es obediencia, es desobediencia disfrazada de obediencia. Letra A, obediencia es acción en la dirección correcta. ¿Por qué en la dirección correcta? Porque Dios muestra y dice, esta es mi voluntad. Entonces yo comienzo a caminar en esa dirección. Esa es obediencia. Como estábamos hablando de Jonás, ¿recuerda? Dios le había dicho a Jonás, Jonás, ve y predica mi palabra a Nínive, por decir hacia allá. Pero Jonás dijo, no, yo me voy hacia allá. Eso es desobediencia, queridos hermanos. Letra B, al obedecer Dios obra a favor nuestro. Dios va a poner en práctica su voluntad perfecta cuando decidimos obedecerle. Los versículos 22 al 24 dice, cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Hermanos, ¿cómo ocurrió esto? No lo entiendo. Pero solamente sé que cuando el pueblo comenzó a cantar, comenzó a alabar a Dios y comenzó a caminar hacia donde Dios les había dicho, obedeciendo y alabando a Dios, ¿qué hizo Dios? Dice el versículo 22, los enemigos comenzaron a luchar entre sí. Y el versículo 23 dice, los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. Milagro, intervención divina en medio de una crisis. Sí, Dios interviene siempre cuando se lo pedimos con fe y esperamos el momento preciso para que Él intervenga. Sin embargo, dice en la letra C, ellos se presentaron y alabaron a Dios por lo que iba a hacer y lo hizo. Ojo, ellos alabaron a Dios y aún le dieron gracias por lo que Dios iba a hacer. No alabaron por lo que Dios ya había hecho. Ellos alabaron a Dios por lo que iba a hacer. Eso se llama fe, convicción, seguridad. Estoy seguro que Dios va a obrar. Entonces yo creo en Dios, en lo que Él va a hacer. Eso se llama una fe absoluta en Dios. Número 3, regocíjese en lo que Dios hace y reciba los beneficios.
Hermano, esto es impresionante. Estamos en una crisis. Regocíjese en lo que Dios hace y reciba los beneficios. ¿Quién recibe los beneficios de la intervención de Dios? Yo, nosotros, como pueblo de Dios. Porque los versículos 25 al 30, observe bien lo que ocurre después que los enemigos han muerto en el campo de batalla. Versículos 25 al 30 dice: el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín. Encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo para juntarlo. Oh, hermano, tanto botín, tanta riqueza había en el campo de batalla que estuvieron cargando durante días. Versículo 26. Al 4.º día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. Aún se conoce como Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Y todos siempre tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé nuestro Valle de la Bendición. Hay Valle de la Bendición en nuestras vidas, hermanos. No solo hay valle de sombra de muerte, como habla el Salmo 23, también hay valle de la bendición en nuestras vidas. Pídaselo a Dios, Dios le va a dar su valle de bendición. 27. Luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría porque el Señor les había dado la victoria sobre sus enemigos. Entraron a Jerusalén al son de arpas, liras y trompetas, y se dirigieron al templo del Señor. Cuando todos los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. Y aquí queremos ir ya dando un pensamiento, acercándonos al final de la enseñanza, donde dice: victorias genuinas son victorias divinas. Muy, muy acertado este pensamiento. A veces, aparentemente hay victorias, pero ¿cómo se han obtenido esas victorias? Haciendo uso de qué mecanismos, qué herramientas. De repente se utilizó la herramienta de la carne, la herramienta del engaño, la herramienta de la mentira. Pero si nosotros estamos en una crisis y le pedimos a Dios su intervención y Él nos da la victoria en esa crisis, es que esa victoria es una victoria que nos dio Dios. Y tenemos que pedírselo a Dios. Hermanos míos, todos podemos tener nuestro valle de la bendición, como dice en el versículo 26. Pidámosle a Dios el valle de la bendición en la crisis. Josafat y el pueblo de Judá tuvieron su propio valle de la bendición. Todos vamos a pasar también por el valle de la sombra de la muerte, pero hay un valle de bendición para todos. Finalmente dice, escuche bien esto: si empieza y acaba una crisis con Dios, tendrá razón para gozarse. Si empieza y acaba una crisis con Dios, o sea, llega la crisis, lo primero que tengo que hacer en la crisis, como ser humano, me llena de temor en el momento. Pero lo primero, mi primera reacción tiene que ser: Dios. Doblo rodillas, voy a la palabra, alabo a Dios, busco ayuda de Dios, pongo el asunto en las manos de Dios. Por eso dice, si empieza y acaba una crisis con Dios, tendrá razón para gozarse. Porque si le damos el espacio a Dios para que intervenga en la crisis, al final vamos a gozarnos, porque vamos a experimentar la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Vamos a orar en esta mañana.
Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más nos ponemos en tu presencia en oración, para darte gracias por tu bendición tan grande que nos das, de poder estar aquí, Señor, presentes en tu presencia. Padre, damos gracias, porque cualquiera que sea la situación que estemos atravesando, tenemos garantizada tu ayuda, tenemos asegurada tu intervención a nuestro favor. Lo único que tenemos que hacer es encomendarte nuestras vidas para que tú tomes el control, Señor. Es por eso, Padre, que en esta crisis que estamos atravesando como personas, como iglesia, como nación, como humanidad que somos, pedimos que tú intervengas, Señor, y tomes el control de cada situación que estemos atravesando. Padre, ayúdanos, Padre, derrama de tu gracia en este día y cada día de nuestras vidas. Oramos en el nombre único y poderoso de Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias.